hasta la situación actual. O sea, hay una parte que no se desarrolla históricamente, pero a mí me parece importante reconstruir sobre todo ese periodo anterior al golpe para explicar por qué y cómo se llegó a una situación de ese tipo. O sea, a 50 años hoy, más de 50, las versiones casi que predominantes que hay sobre cómo se llegó a eso son una deformación de la realidad, para decirlo franca y directamente. O sea, esa teoría parece que se llegó a la dictadura porque había dos grupos recalcitrantes, los guerrilleros recalcitrantes, la izquierda recalcitrante, los militares recalcitrantes, la teoría esa de los dos demonios. O como el señor Sanguinetti dice, fue producto de la intolerancia. Pero son versiones que esconden el trasfondo del proceso. O sea, por eso yo hago un esfuerzo de reconstruir esa historia desde la mitad de los años 50, porque aquí lo que ocurre, para mí esa es la verdadera historia, es que a mediados de la década del 50 se desata una crisis sin precedentes en el Uruguay, producto del fin de las guerras internacionales, las dos guerras mundiales y finalmente la guerra de Corea, que culmina en el año 53. Y eso es un golpe radical a la economía, a las bases de la economía uruguaya que había vivido de la exportación de carne y lana. Digamos, es lo que se ha llamado el periodo de las vacas gordas y que fue lo que permitió, con el excedente de las exportaciones, el tipo de sociedad que se desarrolló en el Uruguay hasta ese momento. Pero cuando se corta radicalmente el ingreso, entonces, bueno, ¿cómo se sale de esa crisis? ¿Quiénes van a pagar esa crisis? Y entonces ahí es que, en primer lugar, crisis económica se traduce en una crisis social, en los años en que empiezan a cerrarse industrias, a despedirse trabajadores, hay una lucha por los aumentos o los no aumentos salariales, se desarrolla primero una crisis social. Esa crisis social es tan aguda que pasa a ser crisis política después. Es decir, en esa confrontación empiezan a producirse realineamientos en los propios partidos tradicionales. Empieza a haber desprendimientos que en el año 62 son los primeros que forman la Unidad Popular por un lado, el Partido Socialista con el Grupo de Erro, el Partido Comunista con grupos blancos y colorados que constituye el Fidel. Es decir, ahí empieza a haber una crisis de los partidos, una crisis política. Esa crisis continúa y se transforma en crisis institucional, sobre todo a partir de Pacheco, que empieza a pasar por encima de la Constitución. Y hay dos proyectos de país, porque no es decir, el movimiento social, el movimiento sindical de aquella época, es un movimiento con un nivel de conciencia y de definiciones políticas muy importante, o sea, producto de las luchas, de todas las luchas anteriores. Eso se traduce en el Congreso del Pueblo, que se celebra en el año 65, que define un programa, el programa de soluciones a la crisis del Congreso del Pueblo. Es un programa político, por eso a eso yo lo llamo un proyecto de país. Ese proyecto de país es el que se contraponía con el proyecto de las clases dominantes y del imperialismo. Estados Unidos, que Estados Unidos en esos años tenía una gravitación extraordinaria en el Uruguay. Digo, una anécdota, yo hice en un trabajo anterior, hice una investigación sobre el asesinato de Arbelio Ramírez en el año 61, cuando vino el Che Guevara, fue la primera vez que vino al Uruguay, a la conferencia del CIE que se celebraba en Punta del Este, donde se aprobó la Alianza para el Progreso. La Alianza por el Progreso era un programa que buscaba contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, de las transformaciones sociales que se planteaban siguiendo el ejemplo de Cuba.
En ese momento, bueno, yo no le voy a relatar el libro, pero en aquel momento, fíjense, había un Consejo Nacional de Gobierno, no era, estaba el sistema colegiado. El presidente del Consejo Nacional de Gobierno en aquel momento, que era Chicotazo, era informante de la CIA, lo reclutó el jefe de la oficina del escritorio de la CIA en Uruguay. El ministro del Interior, Estoracha Rosa, también era informante de la CIA. El jefe de policía de Montevideo, el coronel Mario Agarrondo, también, y después es que forma la legión de la logia de los tenientes de Artigas y es un golpista. El jefe del servicio de inteligencia de la policía, el comisario Piris Castaña, eran informantes regulares de la Embajada de Estados Unidos. Eso lo declaró el propio comisario Alejandro Otero, que fue un comisario del servicio de inteligencia, que dijo en una de sus entrevistas que él tenía las órdenes de los informes de inteligencia que elaboraba, enviarle copia a la Embajada de Estados Unidos. Y esto también lo documentan ex integrantes de la CIA, como Philip Agee y otros que habían estado en Uruguay trabajando para la CIA, y en publicaciones posteriores indican quiénes eran los informantes de la CIA en aquel momento. Imagínense, en el año 61, fíjense, el año 61, tan lejos se puede decir del golpe, cuál era el grado de intervención, de injerencia de Estados Unidos en el Uruguay. Habían reclutado al presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Entonces, por eso yo digo, se confrontan dos modelos de país. El modelo que habían ido elaborando las organizaciones sociales, el movimiento popular, el movimiento sindical y estudiantil, y el proyecto político de los grupos dominantes. En ese proceso hay otra línea de evolución que también fue muy poco percibida por todo el sistema político, que es la evolución interna que sufren las Fuerzas Armadas. O sea, en libros incluso, porque además estas cosas están registradas. A veces en los libros de historia, por ejemplo, no se toma como bibliografía libros escritos por militares sobre ese proceso. El último libro yo lo compré el año pasado, fui ahí a la biblioteca del Centro Militar, pero ellos explican sus cosas porque las tienen que explicar para sus propios miembros. Entonces ahí explican, por ejemplo, que la doctrina de seguridad nacional se introdujo en las Fuerzas Armadas en el año 63. O sea, ellos, por la influencia, la gravitación que tenía Estados Unidos y también los brasileños, que ya estaban en dictadura en el año 64, sobre las Fuerzas Armadas uruguayas. Entonces, y al irse introduciendo esta doctrina, van depurando los cuadros de oficiales, los mandos, que respondían a la doctrina tradicional de las Fuerzas Armadas uruguayas, que era una doctrina de respeto a la civilidad, al sistema político y de no injerencia en asuntos políticos internos de las Fuerzas Armadas. Y entonces eso es lo que en el año 68 se precipita con la renuncia de Sereñi y otros altos oficiales al ejército. Los colocaron, Pacheco, digamos, los colocó en una situación que era inabordable, es decir, les empieza a dar órdenes de represión que eran inconstitucionales, pero a la vez el presidente es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí ¿cuál hubiera sido la disyuntiva? Si desobedecían, tenían que derrocar al presidente, pero eso iba contra sus concepciones, contra sus principios. Entonces finalmente estos mandos renuncian. Y eso después se acentúa cuando ya viene la crisis de febrero. En la crisis de febrero, cuando se inicia, eso está documentado también en investigaciones más recientes, a los oficiales en las unidades militares
sobre todo las de Montevideo, que eran las más importantes para la situación política que se había creado, a los oficiales les plantean la pregunta: ¿están con la Constitución o están con los mandos? Y la mayoría responde que están con los mandos. Y los que estaban con la Constitución o los depuran, o los sacan, o renuncian. Entonces hay todo un proceso de evolución interna de las Fuerzas Armadas que explica cómo estaban preparadas para después ocupar el gobierno, porque eso forma parte de lo que era en aquel momento la doctrina de la estrategia de contrainsurgencia elaborada por Estados Unidos, elaborada por el Pentágono. En los manuales de contrainsurgencia se decía que cuando las clases o los sectores dominantes no fueran capaces de mantener la estabilidad política del país, había que sustituirlo. O sea, eso era lo que le decía la doctrina en la que estaban siendo formados. En ese momento, además, otro dato, funcionaba Estados Unidos para adoctrinar a los militares, no solo de toda la región. Tenía una escuela en Panamá de formación, que se llamó Escuela de las Américas, por donde pasaban los oficiales a estudiar doctrina. Pasaron en esos años cerca de 1000 oficiales uruguayos por la Escuela de las Américas. O sea, para ver ese trabajo de transformación doctrinaria de Fuerzas Armadas, que el sistema político se lo ignoró. O sea, porque además eso le pasa, no solo le pasó a la izquierda, pero le pasó también a la derecha, le pasó a los partidos tradicionales. Los partidos, cuando en esos años en el Parlamento aprueban las medidas de seguridad, la suspensión de las garantías individuales, pensando que bueno, eran las cosas que había que hacer para enfrentar a la guerrilla, para enfrentar a la izquierda, que los militares lo que se iban a hacer era combatir a la guerrilla y después volver a los cuarteles. No, señor. O sea, cuando después del 72, la guerrilla del MLN fue derrotada militarmente, declarada oficialmente por las Fuerzas Armadas, y los parlamentarios, los partidos políticos en el Parlamento pensaron que los militares iban a volver a los cuarteles y no volvieron, y ahí viene después el pedido de desafuero finalmente de Erro, pero había otros que venían atrás de ese. Ahí cuando se dan cuenta que los militares también van por ellos, ya es tarde. Entonces, sencillamente, también los partidos tradicionales se ignoraron, no fueron conscientes de esa evolución que se estaba dando en las Fuerzas Armadas. Bueno, eso es un poco, vamos a decir, la reconstrucción histórica. Para mí la huelga general es muy importante, porque incluso hasta hoy, es decir, han tratado de ignorar la importancia que eso tuvo. Por ejemplo, hay unas crónicas que escribió Julio María Sanguinetti después del golpe en el diario La Opinión de Buenos Aires, hablando de cómo se llegó el golpe. Entonces él usa una expresión que la pongo textualmente ahí en el libro, que dice que cuando dieron el golpe, como que el Uruguay, en medio de un bostezo, se acabó la democracia. En medio de un bostezo. El bostezo ese fue la huelga general. Pero lo que pasa es que esta gente no concibe que los movimientos sociales y la población sean capaces de tener, digamos, y de incidir en un proceso político con estas dimensiones. Y la huelga general, además, no fue un movimiento laboral, un movimiento sindical, un paro de 48, 72 horas que se hace y después inmediatamente se restablece la normalidad, vamos a decir. Para huelgas generales de 15 días de duración son excepcionales, excepcionales en el mundo, en el planeta.
En el último siglo, si lo fui a buscar, porque en el último siglo hubo solo 4 huelgas generales de una duración de 15 días solo. 2 en Francia, una fue en el año 68, en mayo del 68 en París, otra en el año 1994, que fue una movilización también muy grande y prolongada contra la reforma de la seguridad social en Francia, cosa que finalmente ahora, hace poco, la impuso Macron ahí, pero en medio de movilizaciones gigantescas. La huelga de Polonia en el año 80, que dio origen al Sindicato de Solidaridad, que duró mucho más de 15, casi un mes, y la huelga de Uruguay. Una huelga general de ese tipo no se puede sostener si no es con el apoyo de la población. O sea, porque se cortan los abastecimientos, se cortan las comunicaciones, pero los obreros ocupan la fábrica. ¿Y cómo comen? ¿Cómo se alimentan? Ellos y su familia. Es decir, si no hay una organización en torno a los centros de trabajo, los sindicatos, con la población, con los comercios, no se puede sostener. Entonces, por eso yo sostengo que la huelga general fue la última acción del pueblo. Si no fue el 90 o el 100%, fue un sector muy importante de la población uruguaya en defensa de la democracia, en defensa de las instituciones republicanas que venían siendo avasalladas. O sea, esa es la expresión para mí, que el valor histórico que tiene la huelga general. Y entonces, bueno, ahí también hay que ver dirigentes sindicales, los dirigentes sindicales más importantes de aquel momento, dijeron, si hubieran querido que la huelga fuera un paro de 48, 72 horas, la gente los pasaba por encima, y eso lo declararon. Ahí en las polémicas y en las luchas internas del movimiento sindical, siempre hubo una discusión desde el año 69, que es cuando se da una polémica pública entre Héctor Rodríguez y Mario Acosta, sobre el carácter de la huelga general. Entonces el Partido Comunista en toda su política sindical buscó evitar a lo largo de ese periodo una confrontación general, porque no era esa la estrategia del Partido Comunista. Como estrategia política, digamos, podemos discrepar en esa estrategia, pero el partido tenía una línea. Bueno, si el que estuvo de acuerdo con esa línea la siguió. Y en el momento del golpe, los dirigentes del Partido Comunista en la CNT buscaron que fuera como eran también los paros generales, como ellos lo tomaban, una manifestación de repudio, bueno, un acto simbólico. Repudiamos el golpe, pero volvemos a la normalidad. Bueno, no tuvieron éxito, porque simplemente la gente, cuando fue a ocupar la fábrica, fue a quedarse. Fíjense que la posibilidad de un golpe de Estado en el movimiento sindical también es desde el año 64. La primera decisión sindical de enfrentar el golpe de Estado con la huelga y la ocupación de los lugares de trabajo desde el año 64, que fue cuando hubo la primera vez que trascendieron rumores de golpe de Estado en Uruguay. Entonces, desde el año 64, casi 10 años antes del golpe, se discutió en asambleas, en las fábricas, o sea, era una conciencia adquirida por la población. Entonces, eso explica lo que comentaba acá el amigo, de que, o sea, yo no estoy hablando del espontaneísmo de las masas, vamos a decir así, como que la gente se revela por sí sola. No. En ese momento, cuando se da el golpe, es que no precisaban que viniera alguien a decir, señores, vamos a iniciar la huelga y ocupar. No precisaban, porque eso ya se había discutido y definido desde hacía años. Entonces eso formó de ese movimiento.
Y bueno, entonces, es decir, ¿para qué interesa esta historia? Yo creo que interesa si nos sirve para entender el presente. O sea, decimos, no más terrorismo de Estado, ¿no? Esa es una gran consigna. Estamos de acuerdo. Pero si no sabemos cómo es que se llegó y por qué, si parece que fue una cosa extraña de dos demonios, entonces simplemente si no sabemos por qué, corremos el riesgo de que se vuelva a repetir. Eso por un lado. Entonces, eso es necesario para ver cuál es la realidad que tenemos hoy. Y en la realidad que tenemos hoy, por eso yo paso ahí el tema militar, porque me parece que es un tema clave. La salida de la dictadura no fue una derrota de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas se vieron obligadas por el plebiscito del año 80 a retroceder unos pasos porque el plebiscito rechazó la nueva institucionalidad que ellos querían establecer. Pero, digamos, los acuerdos, y el acuerdo, el pacto del Club Naval, no lleva al retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, reconociendo las violaciones institucionales y de derechos humanos que habían cometido durante la dictadura. Digamos, y entonces el hecho es que, y yo trato de eso reproducirlo además con la documentación actual, que las Fuerzas Armadas salen de la dictadura con un grado de autonomía institucional que no la tenían incluso antes del año 73, antes del golpe de Estado. Para poner un ejemplo, ustedes han oído hablar mucho del tema de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, la intervención de Uruguay en las fuerzas de paz. Bueno, eso además es una cosa a la cual se le ha dado desde los gobiernos y desde las Fuerzas Armadas uruguayas mucha importancia, porque de alguna manera rehace la imagen, digamos, de las Fuerzas Armadas uruguayas, de los militares, lo importante que son para la preservación de la paz, el reconocimiento internacional. Pero además ahí hay un aspecto también presupuestal, digamos, o sea, por la participación de importantes, tanto número de oficiales como de tropas en esas misiones, Uruguay en determinados momentos llegó a tener un ingreso, la Fuerza Armada, de unos $50 millones anuales. Bueno, hay una anécdota que está, digamos, probada. En el año 2002, en medio de la crisis económica, el ministro de Economía, Achugarri, se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y los comandantes le plantearon que, bueno, que querían tener algún aumento en el presupuesto para alimentar a la tropa. Y el ministro Achugarri en aquel momento le dijo, sí, cómo no, si ustedes en la cuenta bancaria donde reciben los fondos de Naciones Unidas me ponen también a mí como titular. No, señor. Y ahí quedó. O sea, y hay, es decir, acá el asunto es el siguiente, o sea, ¿cuál era la base de la doctrina de seguridad nacional? La base de la doctrina de seguridad nacional es pasar a considerar que en vez de un enemigo externo al país, que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para enfrentar una eventual agresión externa, el enemigo puede estar dentro de la sociedad. Y entonces eso convierte potencialmente en enemigo a la población, todo grupo o individuo de la población que puede estar queriendo cambiar las cosas es un potencial enemigo. Esa es la base de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, hoy no se habla, incluso en el Parlamento se ha dicho más de una vez, que la doctrina de seguridad nacional de las Fuerzas Armadas uruguayas, eso no existe, eso fue derogado.
Pero sin embargo, si vamos a ver decisiones, decretos recientes sobre la misión o la función de las Fuerzas Armadas, se le dan funciones en la preservación de la paz interior. ¿Y qué es eso? ¿Quién va a decidir cuando la paz está alterada? ¿Y quién va a ser el juez de quiénes son los que la están alterando? Entonces ahí, digamos, se reincide de otra manera, con otra terminología, en asignar a las Fuerzas Armadas funciones de vigilancia y de control interno. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado espionaje en democracia, ¿no? Una investigación parlamentaria sobre el espionaje en democracia. Se convocaron más de casi cerca de 200 testigos, exministros, también oficiales de las Fuerzas Armadas. Bueno, si ustedes se toman el trabajo de ver las actas de esa comisión, parece que el espionaje empezó en la dictadura. Y lo que se habla de espionaje hoy es un trabajo de inteligencia que las Fuerzas Armadas lo hacen si tienen una doctrina que lo justifica. Las Fuerzas Armadas no son un partido político que, no sé, alguna gente hace cosas por su cuenta, cosas así. O sea, si la doctrina dice que el enemigo puede estar dentro de la sociedad, el paso siguiente es obtener información. No hay guerra sin información. Si yo no sé, puedo tener el mejor armamento. Si yo no sé a dónde apuntar, a quién y dónde encontrarlo, no me sirve. La información es clave para cumplir con el objetivo. Y ese es el trabajo de inteligencia. Si de alguna manera se dice que el enemigo puede estar adentro, entonces el trabajo de inteligencia se hace para adentro. Fíjense que los jefes militares de los servicios de inteligencia fueron convocados a esta comisión parlamentaria, no fue ninguno. ¿Y qué van a decir? Están cumpliendo órdenes. Las órdenes de la institución. Porque acá, digamos, además, la institución como tal no ha tomado ninguna postura oficial, no solo con respecto a lo que pasó en el periodo dictatorial, sino con respecto a estos temas. Entonces, toda la cuestión de la impunidad no es solo un problema individual de determinados individuos que torturaron, desaparecieron, etc. Fue una decisión institucional. Entonces, mientras la institución como tal no reconozca su papel, los subordinados van a ellos reconocer algo que los mandos de la estructura superior no reconocen. Eso es imposible. Así no, es decir, el funcionamiento de las Fuerzas Armadas es en base a la jerarquía y a la disciplina. Y el que no está dentro de la disciplina simplemente se lo sacan. Nada. Entonces, por eso digo, creo que, es decir, en definitiva, esa evolución que hubo antes del golpe, de alguna manera, de otra forma, se mantiene, y bueno, y eso hay que tenerlo presente. O sea, yo creo que en esto, además, el sistema político actual, tanto de todos los partidos, sigue teniendo como una prescindencia del análisis del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad. O sea, en el pasado hubo una subestimación, ¿no? Los militares, los médicos en los cuarteles están ahí para tomar mate, no sé, parece que son unos brutos y unos ignorantes. Y eso es falso. Vayan a ver, se puede bajar, en el Ministerio de Educación y Cultura, los programas de los cursos de formación de grado de oficiales de las Fuerzas Armadas. Son cursos políticos. Yo creo que son, no sé, habría que compararlos con los del Instituto de Ciencia Política de la Universidad, a ver cuál es más completo, pero son cursos de formación política.
tal vez mayor formación que muchos de los políticos que tenemos por ahí. Y sí, bueno, pero entonces esas cosas hay que ser conscientes de esas cosas. Porque, y que los partidos asuman la responsabilidad que corresponde. Bueno, yo lo dejo por acá. Un poco, digamos, como decía al final este compañero, yo no pretendo tener la verdad, esta no es una historia completa, pero lo que me parece que es vital es discutir estas cosas. O sea, no pasar por alto estas cosas, ¿no? Muchas gracias.